¿Qué tal? Gracias a Dios que aquí estamos de nuevo llegando a ustedes con un mensaje más, siempre con la carga en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de que todos entendamos el propósito divino. Sí, es importante entender lo que dice Jeremías. Jeremías dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se jacte de sus riquezas, ni el valiente se presuma su valentía, sino que se alabe aquel que conoce a Dios y lo entiende. Porque a Dios no solamente hay que conocerlo, a Dios hay que entenderlo. Y de la única manera que nosotros podemos entender a Dios es estudiando su palabra. Su palabra es la revelación para cada hombre. Para eso escribió Dios este libro, para que uno lo estudie, para que uno inquiera en él y uno pueda encontrar los secretos que están en el corazón de Dios. 42 generaciones. Ya sabe que vamos a estar siempre repitiendo que Dios usó 42 generaciones para venir a vivir a esta tierra. Y no solamente para venir a vivir a esta tierra, sino para morir en la cruz, pero también resucitar y regresar a su estado primigenio. O sea que Dios pasa por un proceso para alcanzar su objetivo. ¿Qué quiere alcanzar Dios? Si usted estudia seriamente la palabra, usted se va a dar cuenta que Dios se revela como Padre, como fuente de todo. Él se revela como Hijo, que es el conducto por medio del cual Él obtiene todo, y como el Espíritu, el ejecutor. El Espíritu ejecuta todo lo que tiene la fuente, todo lo que logra el Hijo, como Espíritu Dios lo ejecuta en nosotros para producir su iglesia. ¡Wow! Eso es maravilloso, hermano. Pero pues no todos los cristianos tienen el deseo de conocer a Dios profundamente. No vaya a creer usted que los cristianos están muy interesados en conocer a Dios. Pero bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque ese será saciado. Y aquí estamos, tenemos hambre. Confiesa, lo di, tengo hambre y no hambre física. Tengo hambre de la palabra de Dios, así como está escrito en Oseas. Que tengo hambre de la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios que ayer ya avanzamos un poquito más. Ayer estuvimos hablando acerca de cómo Dios logra su propósito por medio de la rendición de María. Aparte de eso, aprendimos también que todo lo de Dios es por el poder del Espíritu Santo y que también tiene que haber obediencia y coordinación, la cual está representada por José. Y dijimos pues que esos, esos puntos que ya entendimos son puntos menores. Y todavía entramos ayer a un punto mayor, que es cumplir las profecías. O sea que el nacimiento de Jesús, llamado el Cristo, es para cumplir las profecías. Ese es uno de los puntos mayores, pero hoy vamos a entrar al segundo punto mayor, que es Dios viniendo a ser carne. Escúchelo bien, Dios viniendo a ser carne. Es difícil encontrar un versículo que diga que Dios vino a ser hombre, que Él se hizo humano. ¿Qué dice la Biblia? Leamos Juan 1.1. Juan 1.1.
Vamos a dejar una marquita por aquí en este pasaje que tengo y vamos a ir a Juan capítulo 1 y versículo 1, que es un versículo muy conocido por todos los cristianos. Juan capítulo 1 y versículo 1. Yo ya me lo sé de memoria, pero lo quiero ver aquí impreso. Dice, en el principio era el verbo. Usted sabe que eso significa que en el principio era el hablar. Y el hablar era con Dios y el hablar era Dios. O sea que aquí Juan nos dice que Dios es el hablar divino. Dios se revela en el Evangelio de Juan como el hablar divino. En el principio era el hablar, la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, el hablar está con Dios. Esto es fácil entenderlo. Mire, yo estoy hablando, el hablar está conmigo. Yo soy José Carrillo, pero yo tengo un hablar. En el principio era el verbo, el hablar, y el hablar era con Elohim, y el hablar era Elohim. O sea que Dios es el hablar, Dios es la palabra, Dios es el verbo de vida, Dios es la expresión. O sea que gracias a Dios por el Evangelio de Juan. Pero ahora nos dice que ese hablar, porque ese hablar de Dios es espíritu. Dios es espíritu, lo dice aquí mismo en Juan 4:24. Y si usted se va hasta Génesis, usted encuentra que Dios hablaba en el aire, en el huerto del Edén. Como Él es espíritu, en el huerto del Edén, Adán oía la palabra de Dios. Dios le hablaba en el aire, no lo podía ver, pero le hablaba a Dios. Léalo, así dice la Biblia. Entonces Dios es el hablar. Pero mire lo que dice el versículo 14 de este mismo capítulo. Dice, y aquel hablar fue hecho carne. Y aquel hablar fue hecho carne. Yo quiero que usted y yo entendamos en esta mañana lo que significa que un espíritu se vuelva carne. Y por eso le dije que hombre, hombre es un buen término. Si aquí dijera y aquel verbo se hizo hombre, es un buen término. Pero cuando se dice carne, no es un buen término. Si a usted le dicen hombre, usted se alegra. Pero si a usted le dicen carne, ¿qué tal que yo le dijera, ¿cómo está steak? ¿Cómo está filet mignon? ¿Cómo está lomito? ¿Verdad que usted no se sentiría muy cómodo que le digan buenos días carne? Sin embargo, alguien le puede decir buenos días hombre y usted tranquilo, pero que le digan buenos días carne, ya especialmente si se lo hacen con un doble sentido y le dicen buenos días bistec. Bueno, yo quiero que usted se dé cuenta que carne no es un término positivo. Y eso le debe de ayudar a entender a usted 2 Corintios 5:21. Porque aquí estamos hablando de que Dios se hizo carne. Vuelvo a repetir, mire, muchos cristianos ignoran totalmente todas estas cosas. Hablan de Dios, hablan de la humanidad de Cristo, pero no saben hablar de la carne de Cristo. Fíjese que cuando uno entra a este mundo, yo quiero que usted se dé cuenta, cuando uno entra a este mundo, sea quien sea, incluyendo a Dios, entra como carne. Así lo dice la Biblia, y aquel verbo se hizo carne. Quiere decir que nacer uno aquí en este mundo es que nazca un ser caído. Sí, eso es lo mejor que usted puede entender. Gracias a Dios que nosotros hemos estudiado la preexistencia y nos instruyó Dios para entender que nuestro problema no se originó aquí en la tierra. Si nuestro problema se hubiera originado aquí en la tierra, nosotros hubiéramos entrado aquí como hombres.
pero nosotros entramos como carne. Fíjese, note eso. A veces nosotros nos creemos mucho y presumimos como que somos muy espirituales o como que somos buenas personas, pero gracias a Dios que inmediatamente después de la creación, después de que se nos enseña que el hombre fue hecho y formado, nos dan un libro de Éxodo donde nos muestran la ley de Moisés por causa de la carne, por causa del pecado. O sea que al pecado le ponen ley. Uno no puede entrar aquí a este mundo sin ley. Imagínense que uno entrara con la gracia, pues todos los hombres serían salvos. Si la Biblia declarara que que el nacer es una gracia, todos serían salvos. De acuerdo a la Biblia, el nacer es entrar a este mundo como pecadores. Ninguno entra a este mundo si no entra como pecador. Carne. Y por eso me gustó mucho lo que dijo la hermana Ale Rivera, porque ella nos puso bien clarito el rema de Dios. ¿Sí? El que nunca hizo pecado, por nosotros se hizo pecado. Piense, la entrada misma de Dios es en pecado a esta tierra. La entrada misma de Él. Por eso dice claramente la Biblia que Él entró en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne. Y hace la salvedad de que en semejanza de carne de pecado, porque Él no es un hombre nacido del amor de un hombre con una mujer, sino que Él es de la simiente de la mujer. Ahora, fíjense que esto es bonito. Alejandra Reyes, porque aquí estamos rodeados de Alejandras. Alejandra Rivera, Alejandra Reyes, Alejandra de la Torre, Alejandra. Rodeados de Alejandras, pero Dios bendiga a las Alejandras, porque son nuestras hermanitas en Cristo preciosas que están tratando de ser vencedoras. Gloria a Jesús. Pero volviendo al punto, pues, porque yo quiero que usted entienda bien, pues, cómo es la entrada de nosotros a esta tierra, la cual Dios mismo participa en ella. ¿Se acuerda usted de Hebreos 2.14? Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Fíjese que hay personas que al predicar el Evangelio quieren ayudar a Dios como para que Dios no se mire mal. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es Dios y no se debe ver mal, porque lo que Él hace no nos debe estorbar a nosotros en nada, en nada. Por eso yo he predicado de que para nosotros muchas cosas son pecado, pero para Dios no son pecado. ¿Sí? Mire la forma que Él entró a esta tierra. Y puso, Alejandra Reyes puso que a ella le explicó ¿cómo se llama? El doctor, pues, el doctor, el médico que la atendía a ella para cuando estuvo tratando de tener su baby. Dice que le explicó que la matriz de la mujer es como un campo en donde se siembra una semilla. Fíjese, la matriz de la mujer es como un campo en donde se siembra la semilla para crecer. Ahora, todos nosotros sabemos que semilla, simiente, es semen. Semen. El semen lo tiene el hombre. La mujer no tiene semen. O sea que la mujer no tiene semilla. Ahora usted se preguntará, entonces la Biblia, ¿por qué dice que Cristo es la simiente de la mujer? Fíjese, no es la simiente del hombre, es la simiente de la mujer. Eso desbarata todos sus conocimientos lingüísticos y desbarata toda nuestra lógica humana, porque Dios no es lógico humano, Él es teológico, Él es lógico de Dios. La lógica de Dios no es la lógica del hombre. Por eso cuando nosotros hablamos la palabra, tenemos que tener mucho cuidado porque muchos la humanizan. Dice, es que la palabra, por ejemplo, los testigos de Jehová humanizan la palabra, la razonan
Dice, hay que razonar la palabra para poderla enseñar bien. Fíjese, ellos hablan y tienen su propio libro que se llama Razonamiento, porque ellos tienen que razonar la palabra para enseñarla, y por eso tenemos un montón de testigos de Jehová que tienen la palabra en su mente bien razonadita. Aleluya. Aquí usted mira al hermano Carrillo y yo soy loco, yo no puedo razonar a Dios. Yo no puedo razonar a Dios. Me voy a turbar. Mire, si yo trato de razonar a Dios, ¿cómo se le antoja a Él nacer en esta tierra como carne, pero que no es producto del semen de un hombre? Eso rompe toda la biología, hermano. Biológicamente usted no puede comprobar el nacimiento de Cristo, porque el semen no es un semen de hombre, sino que lo produjo el Espíritu Santo. Y eso ya está fuera de... Ya el doctor le va a decir, mire usted, yo no sé ni cómo se produce el semen de Cristo. Biológicamente nadie puede explicar el nacimiento de Cristo. Explique el nacimiento de Juan el Bautista. Dice que era estéril, una mujer estéril. No tiene cómo reproducir el semen del hombre. Una mujer estéril tiene todo su sistema bloqueado. Dice Romy, así me ha pasado a mí muchas veces, muchas veces me he sentido grande ahora que he reconocido lo de mi carne, se volvió muy rebelde. Híjole, esta es la batalla para la meta y se conecta con el alma, pero el Espíritu que Dios ha hecho morar en mí intercede por mí. Qué bueno que todos podemos ejercitarnos. Pero le vuelvo a repetir, y gracias a Ale Reyes por su comentario que me envió ayer, y es cierto. Ale dice, la realidad es que Dios usa a la iglesia, a la mujer. Fíjese, la iglesia es estéril, hermano. Pero dice que la simiente fue puesta en nuestro espíritu. Y esa es la simiente. Si usted lee Juan, dice que esa es la parte de nosotros que no peca. Porque Él nunca pecó, pero por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. Él vino aquí a la tierra en semejanza de carne de pecado y por nosotros se hizo pecado, pero entienda ese tecnicismo, porque ese es un tecnicismo. Entienda esa expresión. Por nosotros se hizo pecado. No es solamente que hasta en la cruz le descargó Dios todo el pecado de la humanidad. No, desde que Él entró, Él tomó semejanza de carne de pecado. Desde que Él entró a esta tierra, desde que fue concebido en el vientre de María, desde que Él estuvo ya allí en el vientre puesto, ya Dios empezó a participar de la carne. Y aquel verbo se hizo carne. Bueno, si leemos primera de Timoteo 3:16, por favor, pero leamos Génesis 6:2 antes de leer ese. Lea conmigo en Génesis capítulo 6 y versículo 2. No, el versículo 3. Génesis 6:3. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El hombre es carne. Si usted ha entendido la preexistencia y que su problema se ocasionó en la vida del espíritu, desde que usted cayó allá, porque muchos creen que el hombre es carne hasta que cae. No, el hombre es carne. Si no, no dijera, y aquel verbo se hizo carne. O sea que para entrar aquí, bienvenido bistec, bienvenido filé miñón, bienvenido lomito, bienvenido cecina, bienvenido. Nosotros nos volvimos carne desde que caímos en la vida del Espíritu. O sea que somos caídos. No necesariamente carne solo significa huesos y sangre y piel, no.
Carne es la expresión de Dios para denotar al hombre caído. Y si el hombre no cayó aquí, entonces desde allá viene y tiene que entrar aquí como carne. O sea que en el mismo momento que uno cae, desde ese momento se tomó todo el consejo, ya lo hemos estudiado para venir aquí, porque tuvimos que llegar eh, a un ¿cómo se dice? Agreement, tengo la palabra a un acuerdo. Tuvimos que llegar a un acuerdo con nuestro Dios para venir aquí. Nosotros no estamos aquí sin haber llegado con Dios a un acuerdo. Tuvimos que llegar a un acuerdo con Él y el acuerdo era tomar cuerpo, tomar cuerpo. Porque solo tomando cuerpo es que se puede volver al estado original, porque es a través del cuerpo que Dios nos restaura. Es a través del cuerpo, porque hay que vencer la muerte. Y el cuerpo propiamente solo no puede vencer la muerte, tiene que tener una regeneración para vencer la muerte y que en resurrección nosotros regresemos a nuestro estado primigenio. Pero para lograr la resurrección hay que pasar por un proceso. Dicho en otras palabras, nosotros hemos sido enviados a esta tierra para ser procesados. Oh, mire hermano, esto no es un evangelio barato, esto no es un evangelio cómodo, esto no es un evangelio que cualquiera lo puede discernir, entender. Este es un evangelio que requiere de un corazón bien dispuesto y de un pensamiento bien dispuesto para Dios, hermano. No contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, y le puso límites, mas serán sus días 120 años. Tanto es así que algunos estudiantes de profecía dicen que le fijó 120 jubileos. Ellos se basan en este versículo para decir que esos 120 años son 120 jubileos, 120 por 50, que nos lleva al año 2033. Por eso muchos creen que Cristo regresa en el 2033. Sin embargo, yo para entender la venida de Cristo me baso en el libro de Daniel en las 70 semanas. Es más exacto. Pero respetamos a los que se toman ese tiempo para estudiar los tiempos, porque hay estudiantes muy rigurosos para presentar esta verdad por medio de los tiempos, aunque gracias a Dios que ellos no lo han hecho un dogma, porque ellos mismos dicen esta es una hipótesis, esta es una teoría, yo creo esto. Sin embargo, si usamos Daniel, no hay hipótesis ni teoría, hay una profecía exactísima como la de Jeremías. Jeremías, Daniel, Isaías, ellos tienen exactísimo el tiempo de Dios. Bueno, ya le dije entonces pues que la entrada del hombre a esta tierra es carne. La carne, el nombre carne no se origina cuando el hombre cae aquí abajo. Esa es una figura de lo que le pasó en el espíritu. Porque aquel verbo se hizo carne. No quiere decir necesariamente que se volvió humano. No, que tomó partido por el hombre. El hombre es carne. El hombre es carne. Por eso dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él está caído. Él es caído, entra caído, viene caído. ¿Me explico? ¿Logra verlo? De otra manera no entenderíamos Primera de Timoteo 3:16. Vámonos a Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Primera de Timoteo 3:16. Fíjese cómo dice, pero por favor use su espíritu, ejercite su espíritu. Si no, mis palabras las puede dejar caer a tierra y creer que estamos desajustados. Mire, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Usted tiene que averiguar cuál es el misterio de la piedad. Y aquí se lo dice de una vez que es. Dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado
en carne. Si usted no tiene cuidado, usted cree que le está diciendo que Dios fue manifestado como humano. Pero Dios no usa la expresión carne para específicamente referirse a un humano, sino que se refiere a un caído, a un caído. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Cómo funciona esto? Porque puede ser que usted haya leído este versículo infinidad de veces y que usted ya se lo sepa de memoria. Ah, sí, primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, o sea que no hay discusión. No se puede estar argumentando esto, dice. Dios, dice, fue manifestado en carne. Carne. Dios fue manifestado en carne. Acuérdense que esa palabra carne entonces tiene varias denotaciones. No solamente denota nuestros huesos cubiertos por piel y con sangre corriendo a través de ellos, no. No solo tipifica en el buen sentido, no, porque yo tengo aquí mis notas, mire, puse carne. Carne, primero, en buen sentido, es nuestro cuerpo, lo dice la Biblia. Segundo, dice la Biblia que es nuestro cuerpo caído. Tercero, dice que es el hombre caído. El hombre caído. Pero por eso yo le estoy diciendo, tiene que estudiar usted bien la palabra porque puede que ponga las piezas en el lugar que no van. Si usted entiende bien esas tres expresiones de la Biblia como carne, el hombre caído es carne, pero ¿en dónde cayó el hombre? ¿En dónde cayó el hombre? El hombre cayó en la esfera espiritual. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde fue glorioso el hombre? En la vida del Espíritu. Y perdió esa gloria. Fue destituido de esa gloria. ¿Sí? Y después en Génesis solo nos explican lo que al hombre le pasó en la vida del Espíritu. En la vida del Espíritu el hombre es Cristo. En la vida del Espíritu la mujer, la esposa, es Eva. Adán y Eva, y lo ponen como una metáfora para que usted entienda que en la vida del Espíritu fue que la iglesia cayó, se volvió fornicaria. Entonces la caída fue allá y por eso tuvo que haber tantos arreglos divinos para poder venir aquí a levantarse. Dicho en otras palabras, aquí es el escenario, aquí es el drama, aquí es donde el hombre se recupera o se pierde totalmente. Pero de la esfera espiritual viene todo ese barullo, viene todo ese argüende, dicen los mexicanos. Entonces, mire cómo sale uno de la vida del Espíritu, porque usted ya entendió que todo lo que le pasa a Cristo le pasa al hombre. Si no, no dijera la Biblia que con Cristo morimos, con Cristo resucitamos, con Cristo estamos sentados, porque nosotros fuimos hechos y creados en Cristo Jesús. Mire, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10. Entonces esto nos va a ayudar, hermano, porque mire cómo viene Dios. Dios viene en carne, pero trae su espíritu justificado. Su espíritu viene justificado. Esto sucedió allá arriba. Esto sucedió arriba, mire, visto de los ángeles. Y luego se predicó a las naciones. Y las naciones lo creyeron. Israel no lo creyó. Y él fue recibido arriba en gloria. O sea que Dios pasa por un proceso, se manifiesta en carne, viene justificado en su espíritu, es visto por el mundo espiritual, es predicado a los gentiles, es creído por los gentiles y es recibido en el trono, y eso es lo que estamos aprendiendo ahorita. Ahorita apenas estamos diciendo que Jesús, llamado el Cristo, vino en carne. Vino en carne. Y ahí le puede aplicar usted las tres denotaciones. ¿Sí? Vino en un cuerpo físico, claro que sí. Esa es una de las primeras denotaciones de la carne.
ese es un sentido positivo. Luego que fue puesto en un cuerpo caído, sí. Él en su espíritu viene justificado. Él no trae lo que nosotros traemos en nuestro espíritu al salir de allá de la esfera espiritual. Nosotros veníamos muertos de nuestro espíritu. Pero él nunca se murió de su espíritu. Él permaneció. La que pecó fue Eva. Pero él, por amor a Eva, come del fruto, es decir, por amor a la iglesia, él dice, yo voy. Si la iglesia va, yo voy. Y por eso donde está Cristo está la iglesia, y donde está la iglesia está Cristo. Dios manifestado en carne. Y aunque no es un buen término, la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. No es muy fácil entender lo que la Biblia describe como carne, vuelvo a repetirlo. Primero, en un buen sentido, significa la carne de nuestro cuerpo. Juan 6:55, leámoslo. Leamos Juan 6:55. Juan 6:55. Juan capítulo 6 y versículo 55. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, veamos pues que primero, en un buen sentido, la carne significa nuestro cuerpo. Juan 6:55, ahorita lo leí. Nuestro cuerpo tiene carne y hueso, sangre y piel. Eso es físico. Segundo, carne significa nuestro cuerpo caído. Dios no hizo carne caída. Él hizo un cuerpo. Cuando el hombre cayó, Satanás inyectó su veneno en el cuerpo del hombre. Estamos entendiendo por las cosas terrenales las cosas espirituales. Así que no nos confundamos. Mantengamos nuestro pensamiento sobrio. Vuelvo a repetir este concepto. Cuando el hombre cayó, Satanás inyectó su veneno, esa es la foto, en el cuerpo del hombre, haciéndole un cuerpo caído, y entonces se ve en él la carne. La carne. Romanos 7:18. Leamos Romanos capítulo 7 y versículo 18. Romanos 7:18. Aquí está. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, no en mi espíritu, ni en mi carne. Perdón, no en mi espíritu, no en mi alma. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en la mente, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque me lo impide mi cuerpo caído. Al entrar el veneno de Satanás en nuestro cuerpo caído, nosotros no tenemos la fuerza para hacer las cosas buenas. Somos controlados por deseos engañosos. En nuestro cuerpo moran los deseos engañosos. Ok. Yo quiero decirle que no es muy fácil entonces entender lo que estamos estudiando. Pero, gracias a Dios, que Dios nos aclara los pensamientos. Vimos en el 7:18, esto indica que el cuerpo caído es el cuerpo de pecado, así nos lo pone el 6:6, Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero note pues que el capítulo 6 y versículo 6 nos indica que el cuerpo caído es el cuerpo del pecado. Es llamado la carne. Todas las concupiscencias humanas salen de esa carne. Así que en el Nuevo Testamento se tiene ese término, las concupiscencias de la carne. Leámoslo en Efesios 2, Efesios 2:3. Efesios 2:3. Efesios 2:3. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 2 y versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ok? Entonces en el Nuevo Testamento tenemos el término las concupiscencias de la carne. Tercero, la carne, especialmente en el Nuevo Testamento, significa al hombre caído. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Leamos Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Wow. Por las obras de la ley, ninguna carne será justificada ante él. Así dice otra versión. Ninguna carne. Entonces, en este versículo, la carne es el hombre caído. La carne es el hombre caído. Pero recuérdese siempre, el hombre no cayó aquí. El hombre cayó en la vida del espíritu. Pero ya aquí Dios usa la carne para mostrar esa caída espiritual. Si no recordamos lo que hemos estudiado, que la realidad y la sombra, la realidad y la sombra, la realidad y la sombra. Tenemos sombra, tenemos realidad. Muy bien. Así que en Juan 1:14 dice, y aquel verbo, el cual es Dios, vino a ser carne. Como hemos visto, carne significa el hombre caído. ¿Cómo entonces deberíamos de interpretar Juan 1:14? La palabra era Dios y la palabra vino a ser carne. Grande es este misterio, que Dios se haya manifestado en carne. La Biblia dice que Dios se hizo carne y Dios no hizo originalmente al hombre carne. ¿Podemos decir entonces que Dios se hizo un hombre caído? Seguro que esto es un asunto difícil de discernir, pero así es. Así es. Entonces ya te das cuenta que Él, para venir aquí, tenía que hacerse igual que nosotros. Hebreos 2:14 no lo niega, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para vencer a la muerte. Para vencer a la muerte. Entonces ahora usted debe de saber por qué está en carne. Usted y yo estamos en carne porque hay que vencer la muerte. Leamos Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. Hay otro versículo, por ejemplo, Juan 3:14. Juan 3:14. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Allí tenemos que discernir bien qué nos quiere enseñar Dios levantando una serpiente en un asta, porque todos los teólogos saben que ese es Cristo. O sea que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces allá es una sombra de una serpiente de bronce, una serpiente de bronce. O sea que Cristo es una serpiente de bronce, es una serpiente sobre la cual cae el juicio de Dios. O sea que yo no debo de ayudar a Dios, hermano, porque algunos quieren ayudar a Dios, algunos quieren ayudarlo en estos versículos. Pero yo siempre he tenido dificultad cuando trato de ayudar a Dios. Creo que Dios quiere decir lo que Él quiere decir y no debemos tener miedo de enseñar lo que está escrito. Moisés alzó una serpiente que es tipo de Cristo en la cruz. O sea, de que el hecho de que sea una serpiente
de bronce indica que Dios iba a juzgar a los hombres. Todos los hombres caídos iban a ser juzgados en Cristo Jesús, en la persona de Cristo. No es fácil entender a Dios haciéndose pecado por nosotros, porque eso es profundísimo, hermano. Eso es profundísimo. Le vuelvo a repetir, muchos estudian la Biblia, pero tienen miedo de ver la realidad. Yo no tengo miedo de ver la realidad porque entender a Dios haciéndose pecado, hermano, eso es profundísimo. Solo imagínese usted. Él toma forma de hombre. Él toma el lugar de carne. Con solo el hecho de que Él entre aquí. Con solo el hecho de que Él entre aquí. Y es más, todavía es más profundo que eso porque a veces nuestro pensamiento nos traiciona, pero desde antes de entrar aquí, porque si el plan fue diseñado en la eternidad pasada, desde la eternidad pasada Dios tomó la responsabilidad de su plan. Y aquí es donde ya se nos debe de abrir más el entendimiento. Todo el plan está basado en el pecado. Todo el plan de Dios está basado en el pecado. O sea que Dios, para mostrar que Él es Dios, Él tiene que participar del pecado. Pero no te estoy diciendo que Él en sí es pecado, Él es luz. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es santo, 3 veces santo, purísimo, limpio, perfecto, pero se hace pecado. Y eso es lo que no entienden muchos. Él se hace pecado. Y eso lo decidió desde que hizo el plan, porque el plan fue diseñado en la eternidad. Cuando usted lee Génesis, por eso le he dicho muchas veces, tenga cuidado cuando usted lee Génesis, porque puede ser que lo lea con un pensamiento infantil. Puede ser que usted al leer la Biblia, usted entre a ella con un pensamiento. Por eso, cuando usted renueva su pensamiento, entonces Dios le abre su entendimiento. Si usted renueva su pensamiento, Dios le abre su entendimiento. Porque si no lee como Dios quiere que lea, no hay forma que Él le abra su entendimiento. Cada vez que lea Génesis, ármese del pensamiento que solo le están dando una parábola de lo que sucedió en la vida del Espíritu. Y entonces usted va a poder comprender todos estos conceptos que estamos hablando, ¿verdad? Porque no es fácil entender a Dios haciéndose pecado. Pero las lecciones ahí están. Ayer le dije que David es tipo de Dios, que le nace un hijo por medio de una fornicación. A David le nace Salomón, que es tipo de Cristo Rey, de Cristo Rey. Se puede decir que Mateo nos va a presentar ese rey. Por eso es en Mateo que los fariseos decían que, bueno, en Juan 8 ya vio que los fariseos decían que ellos no eran hijos de fornicación. Entonces Dios lo hizo tan oscuro el panorama que no cualquiera lo puede entender, pues los judíos de una vez, mire, a veces nosotros hablamos de que los judíos están cegados en parte y los cristianos están más cegados que los judíos, porque hay mucho cristiano que no entiende la realidad de la palabra. Hay mucho cristiano que no le atina, hermano, no entiende. Porque está bien, hermano, los judíos, Dios los cegó, dice la Biblia en parte, porque ellos no pueden concebir que Dios nazca a través de una fornicación. Ellos no conciben eso, no lo entienden. Pero nosotros, los que estudiamos la Biblia a conciencia y con profundidad y con respeto y entendiendo que Dios es santísimo, Dios sí nos muestra la verdad y nos dice, miren, yo para entrar a este mundo tengo que entrar como pecado y esa entrada a este mundo es por medio de una fornicación. Eso me hizo pecado.
entré como pecado. ¿Por qué? Porque vengo a rescatar a los que pecaron. Porque los que pecaron originalmente eran igual que yo. Wow, eso todavía te va a hacer trastraviar más. Pero todo el plan de Dios está basado en el pecado, en la redención. Fíjese. O sea que Él lo diseñó. Él lo diseñó por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Acaso no se quitó Él su gloria también? Si hasta un himno se inspiró un hermano, dijo, dejando su trono de gloria. Fíjese que Dios mismo al entrar en esta tierra como carne, Él dejó toda su gloria. El que nunca conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ahora yo le pregunto a usted, yo le pregunto, ¿entiende esto que el hermano Carrillo está compartiendo? ¿Puede decir, gracias Señor que me estás abriendo mi entendimiento? ¿Puede usted decir así? Porque si Dios nunca había pecado y por nosotros se hizo pecado, ¿por quién nos hizo pecado a nosotros? Si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús perfectos. ¿Acaso no dice lo mismo de Satanás? Perfecto eras hasta que fue hallada en ti maldad. Ay, hermano, yo creo que usted todavía tiene que estudiar más conmigo para poder entenderme, especialmente si apenas está visitando nuestra página, si apenas está tratando de escucharnos. Aleluya. Ah, esto es maravilloso, hermano. Yo me quedo, pero patinando, dijo aquel. Ahora, con esto voy a terminar hoy. Solo debemos de diferenciar claramente dos puntos. Cristo fue concebido del Espíritu Santo y Él nació de una virgen. Su fuente es el Espíritu Santo y su elemento era divino. A través de la Virgen María como un medio, Él puso en carne y sangre la naturaleza humana, tomando semejanza de carne, la semejanza de hombre. Filipenses 2.7. Vamos a Filipenses 2.7. Filipenses 2.7. Filipenses. Aquí está Filipenses, capítulo 2 y versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ah, hermano, yo le digo una cosa que yo siempre me pongo a pensar y digo, bueno, si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, nosotros fuimos creados perfectos. Y a través del diablo Dios dice, perfecto eras hasta que fue hallada en ti maldad. Nosotros éramos igual que Dios, hermano, igual que Dios. Pero como el plan de Dios está diseñado perfectamente y basado en el pecado, Dios dice, bueno, es que como ellos son igual que yo tengo que ir a la tierra, yo tengo que ser carne, yo tengo que ser hombre, entonces ellos tienen que ser igual que yo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó también de lo mismo. Entonces esto nos lleva a algo bonito, hermano. ¿Habías pensado tú que tú en tu estado primigenio eras perfecto, completo, todo, igual que Dios? Tú nunca habías pecado. Pero como Dios hizo un plan donde había que caer, te programó. Así que aquí no se ha perdido nada, aquí solo hay que volver a regresar a donde Dios nos tenía. Y para eso es la revelación divina. Qué triste que salgas de esta tierra sin haber colaborado con Dios para tu restauración.
Si Él lo que quiere es volverte al estado primigenio, estado original. Tú en tu estado original, yo en mi estado original somos Cristo. Sí. Él hizo una cabeza y un cuerpo. Vuelve a leer Efesios 2:10 hasta que Dios te haga asimilar lo que ahí dice. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si yo fui creado en Cristo Jesús, yo fui creado como el que nunca había pecado. Pero de repente el plan tiene que cumplirse. Así que es necesario pasar por aquí. Si Él mismo se hace pecado para pasar por aquí. Bueno, yo espero que Dios te ayude. Si Dios me da vida, continuamos el día viernes. Por de pronto, que Dios te bendiga y te guarde y hasta la próxima. Hasta la próxima. Salúdanos ahí, échanos un saludito. Dinos que todo está yendo bien, dinos que Dios te está bendiciendo. Oh, gloria a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Te repito el concepto. Lo más triste que nos puede pasar a nosotros es ser vencedores tardíos. Pero aún en medio de esa tristeza nos consuela Dios. Pero la realidad es que Él te quiere como vencedor temprano. Porque Él no te va a revelar todo esto para que seas un vencedor tardío. Esto, por eso, no es para todos. Es para aquel que Dios lo está preparando para ser un vencedor temprano. Para que aprendamos a negarnos totalmente en nuestros 80 años. Porque cuando entiendas el propósito con toda claridad, entonces nos va a dar pena. Entonces vamos a entender que esto fue planificado para que podamos ser vencedores. Por eso dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere, porque todo es corrupción. Al que venciere, todo es corrupción. Él crea, Él corrompe, Él restaura. Él crea, Él corrompe, Él restaura. Él crea, Él corrompe, Él restaura. Ahora depende de ti, pues. ¿Qué quieres? ¿Entendiste que te crió? ¿Entendiste que te corrompió? Pues ¿por qué no entiendes que te está restaurando? Porque ahí es donde está el peligro, que no entendamos que nos está restaurando. Aleluya. Bendiciones a todos. Hasta el día viernes. Bye bye.